Buenos días, buenas tardes. Bien, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el agrado de tener a Miguel Avellán Osenbach. Miguel es graduado de Economía de la Universidad Carlos III en Madrid y también en el grado visitó la Universidad de Humboldt en Berlín. Tiene su maestría en Economía Política y Filosofía de la Universidad de Hamburgo y actualmente es estudiante de doctorado de Economía en la Universidad de Lundenburg, donde realiza también labores de docencia e investigación. Hoy nos va a hablar sobre mercados, responsabilidad social y lógica del reemplazo. Muchísimas gracias, Miguel, y bienvenido. Estamos entonces. Arranco. Ok, bueno, muchas gracias. Ante todo, lo primero, muchas gracias, Juan, por la presentación y especial agradecimiento también, bueno, sobre todo a Luis, por haberme recibido de esta manera tan amable y tan cariñosa. La verdad es que es un orgullo poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, Juan no lo ha comentado, pero uno de los motivos por los que estoy aquí es porque tengo raíces costarricenses. De hecho, mm, parte del motivo de mi existencia, mi señora madre, se encuentra por acá y aprovechando que estábamos de vacaciones por acá, mi mamá es tica y para mí, por supuesto, es un orgullo poder estar aquí y de alguna manera pues, realizar un pequeño tributo a mi identidad o a mis raíces costarricenses. Em, Como decía Juan, mi formación es en ese sentido igual un poco heterodoxa, en el sentido de que estudié economía, pero luego llevé cursos de política y de filosofía, y he de confesar que, sin ánimo de desanimar a los estudiantes en economía, cuando acabé la carrera en economía, de alguna u otra manera acabé un tanto, no decepcionado, pero sí frustrado porque tenía como mucho afán por estudiar y por aprender mucho, y a mí la carrera de economía me resultó un tanto seca en ese momento. Sin embargo, cuando luego tuve la suerte de realizar esa maestría en Hamburgo, llevando cursos en política y filosofía, ahí sí me di cuenta del valor de haber estudiado economía, porque de alguna manera la economía y el análisis económico me resultó una herramienta muy útil para hacer incursiones en otros campos. ¿De acuerdo? Y de alguna manera lo que voy a presentar hoy es precisamente uno de esos intentos de aplicar métodos económicos para entender cuestiones que van más allá de lo puramente económico. ¿De acuerdo? Hay un campo en la economía que es relativamente nuevo, que es la economía, bueno, relativamente nuevo entre comillas, que es la economía del comportamiento. Y es justo en el campo donde de alguna manera yo estoy realizando mi contribución. Tengo entendido, o por, por, em, de alguna manera, por realizar una introducción para que todo el mundo sepa más o menos a qué me refiero, antes de hablar de este proyecto en el que trabajo con Janina Kraus y con Mario Mestel, me gustaría realizar como una breve introducción a qué es la economía del comportamiento, por aquello de, pues más o menos, para que quede claro a qué me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Y esto va, hay que encenderlo. Ahora, ¿de acuerdo? O sea, digamos que la economía del comportamiento es una rama del análisis económico que aplica e incorpora fundamentos y conocimientos del campo de la psicología sobre el comportamiento humano para entender y explicar, de alguna manera, toma de decisiones de tipo económico. ¿De acuerdo? Si de alguna manera utiliza, si nos quedamos en el campo de la economía, pero sí que utiliza, digamos, principios, resultados, enfoques propios de la psicología para ofrecer un campo, o sea, un análisis como más amplio de la economía. El motivo del auge de este campo tiene que ver básicamente con el descubrimiento en los últimos, digamos, 30, 40 años de un montón de comportamientos que no encajan con la teoría económica clásica. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es la teoría económica clásica? Y esto, para todos aquellos que hayan dado micro uno o micro 2, cuando se habla de la teoría del consumidor, eh, y uno, pues, tenemos esa noción del homo economicus, ¿no? Como aquel sujeto racional,
capaz de procesar la información, maximizador de la utilidad, con preferencias bien definidas, ¿verdad? Em, digamos que si bien esa figura o ese concepto del homo económicos es muy útil en la predicción de un montón de comportamientos, es también al mismo tiempo cierto que de alguna manera es incapaz de explicar cierto comportamiento que sí que se ve. Y de hecho, esta rama del conocimiento ha demostrado en el último tiempo que hay sesgos que son persistentes en el comportamiento humano, ¿de acuerdo? Y que no encajan con lo que diría la teoría económica clásica, ¿de acuerdo? Por poner algún ejemplo, ayer de hecho estuve preparando las diapositivas, les esperé incluso enviar el link, estoy buscando sesgos propios del comportamiento y tal. Me apareció una lista de todos los bias, anchor bias, una locura. Entonces, aquí por dejar algunos, para que se haga una idea más o menos de a lo que me refiero, está demostrado que valoramos de manera diferente los objetos si nos pertenecen. Es decir, si yo a ustedes les pregunto cuánto estarían dispuestos a pagar por esto, ustedes me dirán una cifra, en cambio, cuando yo se lo doy, digo, ¿usted por cuánto me lo vende? Me lo vendería por un precio mucho más alto. Y de hecho, cuando ustedes ven pues en la publicidad o cuando intenten probarlo, probarlo un mes y si no le gusta no lo devuelve. La idea detrás de eso es precisamente decir, probalo, probablemente te gustará y luego no te querrás deshacer de ello. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, sería inconsistente con lo que predice la teoría económica. Otro ejemplo es que muchas de nuestras decisiones dependen de cómo se nos presentan las opciones. ¿De acuerdo? Lo que llaman el efecto de framing. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, las propias ideologías juegan mucho con ello, ¿no? Por poneros un ejemplo, si hablamos del impuesto de sucesiones, cuando alguien fallece, cambia mucho la perspectiva sobre ese tipo de impuestos y en vez de llamarlo así, hay gente que lo llama el impuesto a la muerte. ¿De acuerdo? Eso puede cambiar la perspectiva sobre ese impuesto. ¿Qué más? Si uno analiza yo de hecho viviendo en Alemania, ya le puedo decir que los alemanes para esto son pésimos, o sea, tienen seguros para todo lo posible y por haber. De hecho, desde que vivo allí estoy preocupado, digo, me van a pasar un montón de cosas porque están todos asegurados contra qué sé yo, cuántas posibilidades. Y eso desde un punto de vista económico, de un ser calculador que calcula cuán probable es que pase esto, etcétera, etcétera, sería irracional. Y lo que se observa es que, en general, contratamos un exceso de seguros. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, en un montón de cuestiones tomamos atajos mentales. Incluso en decisiones económicas, mira, ahorrar el 10% del sueldo. ¿Por qué el 10 y no el 10,2? ¿Por qué no? ¿Verdad? Al menos en Europa o en Alemania siempre está la idea de un tercio del salario tiene que ir para la vivienda, un tercio para el consumo y un tercio para el ahorro. ¿De acuerdo? Eso son reglas, no rules of thumb, ¿no? Más o menos, ahí probando, ¿no? Pero digamos que no es precisamente propio de un análisis económico formal, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? De alguna manera tendemos a sobreestimar nuestros conocimientos y capacidades en ciertas áreas, ¿de acuerdo? Y esto nos conduce a tomar decisiones erróneas en un montón de campos, en el tema de la inversión, en temas de inversión en pensiones, etcétera, etcétera. Y por último, de alguna manera, lo que llama el status quo bias, de alguna manera tendemos a dejar las cosas como están, aun sabiendo que cambiando ciertas cosas nos podría ir mejor, ¿no? Todos dicen, me voy a apuntar al gimnasio, me vendría bien, quitar. Y al final, si es mañana, 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 pero de alguna manera no cambiamos nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto simplemente lo quiero demostrar para que entiendan que este tipo de comportamiento que se observa de manera persistente, no de manera aleatoria, sino de manera persistente, son impropios o no encajan con, digamos, la teoría económica neoclásica, que es la que ustedes estudian probablemente aquí en la universidad. Con esto no quiero decir que la economía del comportamiento rechaza la teoría económica clásica. Al contrario, lo único que sí que hace es desracionalizar la teoría económica, en el sentido de decir, mira, puede que no seamos tan racionales como nos pensamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bien, al final los somos individuos que estamos sujetos a emociones, a impulsos, al entorno, al contexto, y valga decir que aunque todos los que aquí presentes somos, por supuesto, muy listos, pero nuestra racionalidad es limitada, ¿de acuerdo? De hecho, me viene un ejemplo a la mente que les podría de un experimento que hicieron precisamente en una universidad para ver que la gente cómo se consideraba de inteligente en una escala, ¿no?
y la paradoja es que el 90% de la población, del estudio, de la muestra, consideraba que estaba por encima de la media, cosa que no, matemáticamente no puede ser, el 90% no puede ser más listo que, ¿verdad? Pero en cualquier caso, este campo lo que asume es que la racionalidad es limitada y que los recursos de tipo cognitivo son escasos. Por eso entonces lo que decía es que esta rama no rompe con la economía clásica, puesto que, pero sí que la modifica, ¿no? Ustedes, si les pregunto cuál es la definición de la economía, cuál es el objeto de estudio de la economía, ustedes dirán, la asignación eficiente de recursos escasos. Y la economía del comportamiento dice, es correcto, pero maticemos un momento y digamos, la asignación eficiente de recursos cognitivos escasos. ¿Ok? O sea, porque si piensan en nuestros recursos cognitivos, ¿qué me refiero? La capacidad de concentrarnos, la capacidad de asumir, de procesar conocimiento, la capacidad de dejarnos, de no influirnos por el entorno, etcétera, es escaso, es limitado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que esta rama lo único que hace es como modificar, por así decir, em, este, este- esta definición. ¿De acuerdo? Les decía antes que el origen de de este campo realmente es a partir de los años 80, ¿de acuerdo? Y les decía que entre comillas, porque realmente el origen ya se encuentra en Adam Smith. Adam Smith, no sé si aquí tiene alguna asignatura de historia del pensamiento económico, pero en cualquier caso ¿no? Se considera padre fundador de la ciencia económica moderna, de aquel concepto de la mano invisible, en aquel libro de La riqueza de las naciones. Pero yo siempre he dicho que el libro más importante que habría que leer, que no se lee y no se trata en economía, y eso es un error, no es tanto ese libro, sino el libro La teoría de los sentimientos morales, que también escribió Adam Smith. Porque digamos que en este libro de La riqueza de las naciones, él plantea el sistema económico que considera que va a funcionar para generar desarrollo, generar prosperidad económica, ¿de acuerdo? Pero él es al mismo tiempo muy consciente precisamente de las limitaciones de los individuos y por eso en este otro libro escribe, por así decir, el sistema, llamémoslo sistema filosófico necesario para que el sistema económico funcione. Y cuando uno dice padre del capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, Adam Smith considero que es un error porque él en ese sentido se había hecho había realizado muchas reflexiones sobre precisamente, ok, cuáles son las condiciones de tipo moral, psicológico, etcétera, necesarias para que este sistema nos saque de la pobreza y genere prosperidad económica. ¿De acuerdo? Y entonces, en esos libros, en especial en ese libro de Adam Smith, ya van a aparecer muchos términos o muchos conceptos que la economía del comportamiento estudia. ¿De acuerdo? Tipo, ejemplo, pues la aversión a la pérdida, el exceso de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esas son cosas que ya se encuentran entonces en el siglo XVIII. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta economía del comportamiento? Por un lado, es entender el funcionamiento de los incentivos, de las reglas, de las instituciones económicas, ¿de acuerdo? De una manera un poco más real. Digamos aquí, por ejemplo, el mercado, y de esto va a tratar luego el proyecto que les quiero presentar. Y al mismo tiempo, el objetivo de alguna manera es desarrollar políticas, ya sean públicas, es decir, de gobiernos, pero también de empresas, para inducir cambios en el comportamiento y afectar a la toma de decisiones económicas. Esto, el término en inglés es lo que llaman nudges, y de esto ustedes igual no son conscientes, pero ustedes o todos nosotros estamos constantemente inducidos a comportarnos de una manera concreta. Es decir, ¿qué hace un economista del comportamiento? Un economista del comportamiento sirve, por ejemplo, o es contratado para pensar políticas, cómo lograr que la gente se vacune más con el COVID. ¿Qué podemos hacer para que la gente se vacune más? ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga una dieta más sana? Y eso a veces con una cosa tan sencilla como en la cafetería o en la cantina, está probado que cambiando el orden ¿no? Si al principio la comida sana y luego la comida grasosa, la comida menos, solo cambiando el orden ya puede haber un cambio en el comportamiento de la gente en la manera en que se alimenta. ¿De acuerdo? Em, ¿Qué otro ejemplo? Cómo aumentar la donación de órganos. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos que la gente esté dispuesta a... Y eso, por ejemplo, es una cosa tan sencilla como en países como Austria, el sistema es al revés. Es decir, aquí en un país como Costa Rica, tengo entendido, no, al menos un país como, hola, o como España, uno si quiere donar, tiene que hacerse donante de órganos.
¿De acuerdo? O sea, tiene que ser de manera explícita, oiga, yo quiero ir. En cambio, en otros países, como en Austria, es justo al revés. El sistema es, usted automáticamente es donante y si no quiere, tiene que ir al registro y decir que usted no quiere donar. Y solo con ese cambio hay muchísima más gente que por pura pereza dice, soy donante de órganos. Y con eso ya aumenta el número de donantes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que esto afecta a los varones, cuando ustedes utilizan un urinario, muchas veces habrán visto que hay una flechita, una pegatina, una mosquita, tal. Eso es un nudge que precisamente lo que intenta es que apuntemos mejor, ¿verdad? Por eso digo, son cosas muy pequeñas que igual ustedes no son conscientes, pero todo eso es al final generar, poder crear nuevos incentivos para que el comportamiento sea distinto. ¿De acuerdo? Si están interesados en alguna lectura, digamos, introductoria o de alguna manera que les pueda permitir tener una noción un tanto poco más general de todo esto que les estoy refiriendo, aquí simplemente les he listado libros que a mí particularmente me han ayudado mucho para entender un poco más este campo y de alguna manera han sido fuente de inspiración. ¿De acuerdo? Eso es un paper por Kahneman y Tversky. De hecho, es interesante y es dicho, Kahneman, Premio Nobel de Economía, habiendo sido psicólogo. O sea, su formación no es en economía, pero en psicología. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, el libro de Ariely, de Richard Thaler y Sunstein. De hecho, Thaler también fue Nobel, si no recuerdo mal, en 2016-17. Es lo mismo en el sentido de que la economía, o sea, la economía del comportamiento coge precisamente estos enfoques, estos principios, estos descubrimientos del campo de la psicología y los intenta incorporar a la economía. Sí. De hecho, en este campo, y a mí me pasa, que los compañeros trabajamos mucho con psicólogos directamente. Pues digamos que los economistas, en lo que son, si me permite, lo que es la ventaja comparativa de los economistas es el análisis de datos, el pensamiento, el análisis más estructurado, y muchas veces lo que hacemos es beber de estas ideas que ya han sido estudiadas en el campo de la psicología. ¿De acuerdo? Em, sí, ¿qué más? Por cierto, si alguien tiene preguntas durante la presentación, por favor, con mucho gusto. Que de hecho tengo entendido que es un coloquio, no es un soliloquio, o sea que con mucho gusto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta economía del comportamiento lleva a cabo sus investigaciones y los descubrimientos haciendo uso de lo que llamamos la economía experimental en general, ¿no? Esa es uno de los... ¿Qué es la economía experimental? Digamos que es el uso de métodos experimentales para evaluar y estudiar teorías económicas sobre el comportamiento en un entorno controlado, ¿de acuerdo? Ya sea en un laboratorio, ya sea en un estudio online o ya sea en un trabajo de campo, ¿de acuerdo? Pero la idea, de alguna manera, y el objetivo es controlar efectos externos, ¿de acuerdo? Para poder inferir causalidad, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora les enseño un gráfico para que entiendan a qué me refiero. Básicamente, el principio de los experimentos es, si yo modifico una circunstancia, ya sea un incentivo, una regla, una asignación de recursos, ¿afecta eso al comportamiento? Es decir, ¿se observan cambios en el comportamiento dado que he cambiado una cosa? ¿De acuerdo? Entonces, el principio, que es lo que en inglés es randomized control trial, en español diría que ensayo de control aleatorio, la idea sería básicamente, asumamos que tenemos una población, ¿de acuerdo? Que somos capaces de separarla en dos y asumir, y eso es lo más importante, evidentemente, es que los dos grupos son homogéneos. Cuando digo homogéneos, no se trata de que en el otro grupo haya una persona igual de guapa, alta, igual que yo, en el sentido de uno a uno, pero que en media los dos grupos sean iguales. Es decir, el número de varones, el número de mujeres, el número de personas con tantos ingresos, etcétera, etcétera. Y la idea es, si yo tengo dos grupos, en ese sentido, en media iguales, si yo luego a este grupo les doy un tratamiento y a estos no, y yo al final observo una diferencia en el comportamiento, sí que puedo inferir ese cambio a este tratamiento que yo les he dado y no a otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso podríamos observar que, en este caso, pues esto es un ejemplo que he cogido de un ejemplo de experimento del mercado de trabajo. Asumamos que todos están buscando trabajo, aquí les damos una política pública
activa de búsqueda de empleo y resulta que funciona. Porque comparado con el grupo de control, donde solo 2 personas encuentran trabajo, en este resulta que 1, 2, 3, 4, incluso podríamos decir que una de ellas es mujer. O sea, podríamos decir, viendo este experimento, que este tratamiento no solo es efectivo, sino que además ayuda en la contratación de más mujeres. ¿De acuerdo? O sea, este es el principio básico de cualquier experimento. ¿De acuerdo? Que es lo que se hace en la medicina también, ¿no? O sea, grupo placebo y grupo el que recibe la pastilla. Y miramos a ver si en media los resultados cambian. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hacemos nosotros yo en concreto y qué es lo que hacen los economistas? Les decía antes que hay como 3 tipos, ¿no? Sobre todo laboratorio, online y de campo. Yo en lo que voy a presentar hoy es un trabajo que lo hemos hecho online, pero simulando pues una especie de laboratorio, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que, esto es un laboratorio, cuando decimos laboratorio igual usted está pensando en las ratas o los tal, y les cambiamos y les damos. Laboratorio en nuestro campo es básicamente es un aula con ordenadores donde simulamos juegos, ¿de acuerdo? Lo importante es que en estos juegos siempre se trata de ganar un incentivo. O sea, la gente llega y sabe que va a ganar plata. Y según cómo se comporte, va a ganar más plata o menos plata. ¿Por qué eso es importante? Porque los economistas, a diferencia de igual de otros campos, donde, pues igual más en la sociología, que se trabaja más con encuestas, estamos interesados en lo que se llama el comportamiento revelado, más que en el comportamiento declarado. ¿Por qué? Porque si yo aquí les hago una encuesta y les digo, ustedes con 1 millón de euros o con millón de euros igual es mucho, pensemos menos, con 1 millón de colones, ¿ustedes qué harían? Ahí vieras, yo lo donaría. Yo donaría el 1 millón de colones a la iglesia de qué sé yo. Ay, pues yo con ese dinero ayudaría a tal y cual, ¿no? Eso es lo que ustedes declaran. Lo interesante sería ver si realmente ustedes tienen el 1 millón de colones, ¿qué hacen con ese 1 millón de colones? ¿De acuerdo? Porque todos somos, ¿no? Hay lo que llaman pues, los diferentes sesgos que también, ¿no? El social desirability bias, ¿no? Es decir, responder lo que estaría bien responder, ¿verdad? Pero uno sabe que se va a comportar de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de juegos, lo que intentamos es, no, aquí generamos el incentivo y depende de cómo se comporte usted, de cómo juegue, va a sacarse más plata o menos plata. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un estudio de laboratorio. También hay estudios de campo que son súper interesantes y cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas, pero para que se haga una idea, un ejemplo, por ejemplo, del estudio de campo, por ejemplo, para estudiar la discriminación racial o discriminación por género en el mercado de trabajo, hay estudios muy interesantes en donde se preparan currículums iguales que se envían a empresas, lo único que se cambia es el nombre. Digamos que si queremos analizar la discriminación de género, lo único que cambiamos es, en vez de Gabriel, Gabriela. Y lo enviamos, igual, de manera aleatoria, a empresas similares. Y si lo que obtenemos de vuelta es que llaman más a menudo a los hombres que a las mujeres, pues ahí podremos decir, la única diferencia se trata del nombre. El resto es todo igual, ¿verdad? Este no soy yo, ¿no? No. No, por ejemplo, o lo mismo con discriminación racial. Eso en Alemania, por ejemplo, con el número tan elevado de turcos que hay, se han hecho muchos estudios de ese tipo para analizar hasta qué punto se discrimina a las personas de origen turco pues por el hecho de ser turcos, ¿no? Entonces, en vez de llamar un Richard Müller, le mandamos a Mustafa tal y a ver si es que esta persona tiene menos posibilidades. ¿De acuerdo? Em, de acuerdo. Entonces, esto es una muy breve introducción, simplemente para que entiendan qué es este campo y espero haber logrado haberles generado interés en este campo. Ya les digo que no es una crítica a la teoría económica clásica, es a todo lo contrario. O sea, lo único que les quiero decir es, si bien la teoría económica clásica es muy útil, tiene sus limitaciones y una de esas limitaciones las intenta corregir este campo. ¿De acuerdo? Bien, el proyecto em, que les vengo a presentar hoy, a mí una de las cosas que siempre me ha interesado es entender cuáles son las características de los mercados que pueden explicar o justificar de alguna manera nuestro comportamiento inmoral en ciertas situaciones. Y en este caso, lo que nos interesa analizar, o lo que me interesa analizar, esto, bueno, ya lo he mencionado antes, es un proyecto conjunto con Janina Kraus y con Mario Meister. Mario Meister es el supervisor de mi tesis. Y en este proyecto, lo que intentamos analizar es hasta qué punto esa lógica del reemplazo de la que ahora hablaré
puede afectar a nuestra manera de comportarnos en el mercado. ¿De acuerdo? En un primer momento, o sea, responsabilidad social, yo considero o entiendo que ustedes han escuchado ese término antes, sobre todo enfocado al lado de la empresa, ¿no? Responsabilidad social corporativa, que hacen las empresas para, de alguna manera, cumplir con objetivos sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? A mí, en cambio, en este paper y en general, me ha interesado siempre más el lado del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo aquí de responsabilidad social, me quiero enfocar más en el lado del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, una posible definición podría ser uno se comporta de manera socialmente responsable cuando está dispuesto a renunciar a parte de su beneficio personal con el fin de evitar una externalidad negativa del comercio. Suena muy abstracto, pero en el fondo plantéense una situación donde hay dos productos, un producto normal y otro producto fair trade, café, ¿no? ¿Cómo lo llaman eso? ¿No? Café fair, sí, ¿no? O comercio justo, ¿verdad? Que puede ser un poco más caro. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar un poco más, es decir, estoy dispuesto a renunciar a mi beneficio, en el sentido de decir que tengo menos plata al final porque me estoy gastando más dinero, pero a cambio yo estoy evitando el daño a una tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Parte de la literatura ha estudiado diferentes factores que pueden explicar la responsabilidad social. Por ejemplo, si hay unas normas sociales que dicen, mira, hay que comportarse de esta manera, este es el comportamiento correcto. El nivel de ingresos, es decir, cuanto más plata tiene la gente, más probable es que la gente compre productos buenos o productos justos, ¿no? Porque tiene esa capacidad de compra. Todo esto le estoy hablando de economía experimental, ¿no? Esto es lo que se ha probado con experimentos. Debate público, es decir, si la gente es capaz de hablar y ponerse de acuerdo para todos comprar productos más justos. El alcance de la externalidad, porque no es lo mismo si sé que estoy dañando a una persona en concreto o si el daño se reparte sobre una población muy amplia. Cuestiones de identidad, esto valga, lo he incluido solo para citarme a mí mismo, ¿no? Este es otro paper en el que estoy trabajando que precisamente miramos cuestiones de identidad. ¿Hasta qué punto puede ser que yo compre productos fair sabiendo que vienen de Costa Rica porque yo me identifico con Costa Rica? ¿De acuerdo? En cambio, Made in China, aunque yo sepa que ahí puede haber explotación infantil y chiquitos tal, como son de China, yo no los conozco, ¿no? Pues igual ahí no tengo ese vínculo que me haga comportarme de manera socialmente responsable. ¿De acuerdo? Y luego esto último, y esto está muy ligado a lo que vamos a presentar hoy, difusión de la pivotalidad. Básicamente, hasta qué punto mi acción puede realmente afectar al mercado o no. Porque aunque yo, como soy un individuo muy pequeño, si yo me quito de tal, y el resto puede seguir comprando. ¿De acuerdo? Entonces, en este proyecto contribuimos a esta literatura. ¿Cuál? Pivotal. Pivotal en el sentido de, igual eso es un false friend que he traducido del inglés, o sea, pivotality en el sentido de decir, lo que yo haga no es determinante para el mercado. Es decir, yo puedo decir, yo me quito de consumir, pero eso no va a afectar al mercado como tal, porque va a venir otro y lo va a hacer de por sí. Premisa básica, es decir, la premisa, los Sí, mercados automovilísticos eh, son por definición y más bien es cuando alguien tienen todos los problemas de oligopolios, etcétera, como variantes digamos, del 0.0. correcto. Y de hecho eso es parte de lo que queremos analizar hoy, precisamente para ver cómo esta lógica que les quiero presentar es un problema muy grande, precisamente porque probablemente muchos de nosotros apliquemos esa lógica a la hora de comportarnos en el mercado y es lo que conduce a que en muchas ocasiones generemos un daño. Deme un par de diapositivas y igual sabe a qué me refiero. ¿Hay otra pregunta por ahí? Antes, valga la redundancia, he dicho preguntas, por supuesto, pero preguntas fáciles. Eso es importante, ¿no? O sea, nada de preguntas que me pongan en un compromiso. Em, Entonces, básicamente, la idea, esta lógica del reemplazo es, si no lo hago yo, otro lo hará de por sí. ¿De acuerdo? Yo les he dicho que en este caso quiero analizar el lado del consumidor, pero esto en el lado de la oferta también se ve. Un ejemplo que me resultó muy interesante eso es un discurso público de Boris Johnson, antes de ser primer ministro, y no sé si era el secretario de Estado de Defensa o... En cualquier caso, en el Parlamento británico estaban debatiendo
la venta de armas a, pues no sé qué país en Oriente Medio. Y estaban, pues, digamos que todos los países occidentales, todos están de acuerdo en que vender armas está feo, que no hay que venderlas porque no, evidentemente somos pacifistas y el progreso, pero la realidad es que todos los países venden armas. Y en este debate, Boris Johnson fue muy franco, muy sincero y dice, miren, miren ustedes, el mercado está ahí. Si no lo abastecemos nosotros, lo va a abastecer otra persona. La ventaja de si lo abastecemos nosotros es evidentemente que con esos ingresos vamos a poder financiar nuestros bienes públicos, nuestra educación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí básicamente estaban diciendo, miren, si no lo hacemos nosotros, otra persona lo va a hacer. ¿De acuerdo? Y en este experimento hacemos lo mismo, o sea, aplicamos esta lógica, pero nos fijamos en el lado del consumidor. Es decir, si no lo compro yo, el producto dañino, otra persona lo comprará de por sí. ¿Ok? Ese es el principio básico. Entonces, para esto simulamos una situación de mercado, que, insisto, yo lo llamo mercado porque suena más cool y suena más convincente, pero en el fondo no deja de ser un juego, ¿de acuerdo? Con estudiantes. Y básicamente la idea que tienen que tener en mente es, asumamos que hay un vendedor y un comprador, asumamos primero que es un comprador a secas, y que intercambian un producto, ¿de acuerdo? Y este producto, sin embargo, implica que este jugador E sufre una pérdida. Básicamente lo que queremos captar con esto es Miguel Avellán volando en avión, el vendedor es Siberia o Laxa o Copa Airlines o lo que sea, ¿verdad? Están vendiendo y en esta transacción estamos dañando a un tercero que está sufriendo la contaminación, etcétera, etcétera, por esta transacción entre el comprador y el vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero comparar en este experimento es si el comprador se comporta de manera diferente, si sabe que él está solo en el mercado y si él dice, ah, no, yo no compro, entonces no genera la externalidad. Comparar esa situación con una situación donde el comprador, en este caso sí, comprador uno dice, ah, pero es que si no compro yo, hay un segundo comprador que puede entrar en el mercado y comprar por mí y generar el daño de por sí. Y esto lo vamos a hacer también, no solo con un comprador extra, sino con otros dos más. Es decir, en una situación con dos compradores y otra situación hasta con cuatro compradores. Y en este caso, cuando sabiendo que hay otros compradores, pensamos que este comprador puede llegar a la conclusión de, ok, si no compro yo, otro va a comprar de por sí y generar el daño de por sí. ¿De acuerdo? Bien, para captar esta idea, esta metáfora, planteamos un experimento, planteamos tres situaciones diferentes, ¿de acuerdo? Y es importante, este tipo de experimentos es lo que se llama between subjects, entre sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que los participantes en nuestro experimento que participan en este juego, participan únicamente en este juego. Los que participan en este juego participan únicamente en este juego. Evidentemente, ellos no saben qué pasa aquí ni qué pasa aquí, ¿no? Otra posibilidad podría ser que el que juega aquí, luego juega aquí y luego juega aquí. El problema de eso sería que de alguna manera el propio jugador, ah, ya sé de qué se trata, porque claro, primero era yo solo, ahora somos dos. Ah, ya sé por dónde va el experimento. ¿De acuerdo? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, digamos que el que juega aquí, juega únicamente aquí. Y el que juega aquí, juega únicamente aquí, etcétera. ¿De acuerdo? Y la idea básicamente, entonces, asumiendo esto, las reglas para cada juego es todo participante en el experimento entra al experimento y les damos 12 euros. En el experimento hablamos de puntos porque es hacerlo un poco más abstracto, como para captar mecanismos más generales, algo de una manera más abstracta, pero en el fondo les estamos dando plata, ¿no? Les decimos un punto o 10 puntos es 1,5 € Total, que todos entran al experimento y juegan y reciben 12 euros. Y les decimos, mira, el producto tiene un valor para el comprador, esto es una cosa ficticia que hacemos nosotros, de 50 puntos. Y el valor máximo es de 7,5 € Y esto yo no sé cuán avanzados están ustedes en microeconomía, pero cuando se analiza el excedente del consumidor, es precisamente esto, ¿no? Es decir, mira, estoy dispuesto a pagar hasta 15 euros, pero solo pago 5. Entonces se genera un excedente, o sea, como un beneficio, ¿verdad? Porque estoy pagando menos de lo que estaría dispuesto a pagar, ¿de acuerdo? Entonces, en este juego, o sea, los parámetros los fijamos nosotros y les decimos, mira, aquí hay un producto, y insisto, el producto es una cosa ficticia, el producto no existe, simplemente es lo que les hacemos para que el vendedor y el comprador jueguen. Les decimos, el valor para el comprador es de 50 puntos, es decir, él está dispuesto a pagar hasta 7,5 € ¿de acuerdo? Evidentemente, cuanto menos pague, mejor, ¿no? Si solo paga un punto o 2 puntos, pues gano 50 puntos menos 2, o sea, mi ganancia es mucho mayor. ¿Cuál es el problema?
que si se llega al intercambio, esta tercera persona o este jugador que sufre la externalidad sufre un daño en valor de 60 puntos. ¿Qué quiere decir un daño? Que esa persona está en el experimento, le hemos dado 12 euros, le digo, lo siento, Juan, te quitamos 9. O sea, porque pues, estos dos de allí están jugando como comprador y vendedor, eso implica que a ti te quitamos la plata. Entonces, es la manera de alguna manera, cuantificar, monetarizar la pérdida. ¿Ok? Entonces, si uno se fija en estos parámetros, uno se va a dar cuenta que la ganancia por el intercambio es menor que el daño que se está generando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tengo esto? ¿Qué tengo aquí? Entonces, el dilema al que se presenta el consumidor dice, bueno, si yo no compro, no se genera el daño, cada uno se va a su casa con 12 euros y les pagamos de veras, ¿no? O sea, todos se van con 12 euros. Ahora, si me pongo de acuerdo con el vendedor y compramos a un precio el que sea, el beneficio neto, es decir, si yo solo pienso en mí, voy a salir con más plata que con 12 euros, pero a esta otra persona le hemos quitado 9. Total, que el beneficio es negativo. En este sentido, desde un punto de vista social, lo suyo sería no comprar, ¿no? Yo me abstengo de comprar porque si no genero un daño. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Digamos, pensar en la externalidad, uno pudo haber pensado que es 10, pero aquí la externalidad es tan grande, tan grande, tan grande que se come todo el... Correcto. Y eso es muy buen punto porque uno dirá, esto es muy abstracto y de hecho nosotros economistas que vendemos que los mercados son capaces de generar eficiencia, ¿verdad? Y de generar, en este caso estamos planteando una situación muy radical, ¿de acuerdo? Em, Totalmente cierto. Para esto quizás debería decir, aquí seguimos un poco la literatura en el sentido de la parametrización. Y es verdad que nos llevamos a un punto excesivamente radical porque lo que queremos captar es si realmente la gente responde a esto. Porque el problema sería si no, si la externalidad fuera menor, como usted dice, 10 puntos, uno se dice, bueno, pero yo puedo seguir comprando y por mecanismos de compensación, etcétera. Totalmente cierto. Pero ya le digo, como en este experimento queremos plantear ante esa situación tan clara, decirnos que no tiene sentido que compre, para ver si aún así la gente compra. ¿Ok? Y buen punto además, porque insisto, soy consciente de que es bastante abstracto y aún así los resultados luego se los enseño. Espero que les convenzan de que merece la pena hacerlo así. Sí, Bien. Bueno, yo no sé mucho de estas cosas, pero para entender un poco, ¿qué significa ese 750? ¿Ese es el precio que tiene el producto o es lo que no, yo lo esto, valoro? ¿Por eso, qué me dan el exacto, valor? lo que usted lo valora. ¿Pero por qué me dan el valor a mí de lo que yo valoro del producto? Buen punto, porque al final en este tipo de experimentos la idea es, la idea es que lo queremos controlar absolutamente todo y solo cambiar una cosa. Si no, entraríamos en otro tipo de análisis mucho más complejo. De esta manera, soy consciente de que es muy abstracto, muy estéril, pero de alguna manera nos permite. Ustedes tienen que entenderlo como un juego con ciertas instrucciones y esto viene dado. No, para entenderlo. Para entenderlo, entonces, si yo compro, quiere decir que yo pago 750 de mis 12. Ahora vamos a ello. Ah, bueno, está bien, ahora lo Eso es explico. en la siguiente diapositiva. Sí, la otra cosa que me parece que podría ser una variante en lo que don Juan dijo es, eh, me parece que plantea un tipo de curvas de indiferencia para usar el lenguaje clásico Sí, muy peculiares, ¿verdad? Porque 50 respecto a 12 parece, no sé si eso es lo que don Juan quiso destacar, pero da una cierta, no tengo claro cuál es la curvatura de esa curva de diferencia, pero me parece que es muy peculiar. coincido plenamente. De hecho, en su momento, a la hora de diseñar el experimento, estuvimos planteando si presentar dos productos, un producto bueno, un producto malo, para ver. Pero desde un punto de vista de lo que es digamos, la sencillez del diseño del experimento, optamos por, y es lo que a veces pasa, cuando uno simplifica y abstrae, lo hace un poco menos realista. Y estoy completamente de acuerdo en que la externalidad es excesivamente alta comparado con el beneficio. Pero aquí queríamos, sin embargo, captar situaciones muy concretas como es, por ejemplo, volar en avión. Que el volar en avión, digamos que a día de hoy no hay alternativa real,
y el daño está comprobado que es el que es. ¿De acuerdo? Y ahí no hay una manera de decir, de momento por lo menos, una manera de volar de tal manera que no se contamine. Todavía no, al menos, ¿no? Entonces, queremos plantear una situación de decir, mira, tú si quieres vuelas, pero este es el daño. Y lo que queremos captar aquí es si la gente empieza a pensar de tipo, bueno, si no vuelo yo, volará otro de por sí. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de lógica que queremos captar. Otro ejemplo, se me viene a la mente, comer carne. Y la carne ya está producida, si no la compro yo, la va a comer otro de por sí. Va por ahí. ¿De acuerdo? Otra variante, esta es una nota de pie de página, no es directamente contigo. El, el, el tema de volar en avión lo penalizan tanto porque incluso la aerolínea con la que yo básicamente viajo me sugiere, y yo lo pago, Compensación. un monto por De el daño compensación. que se causa. ¿Y por Sí. qué el del autobús en el que viajo no me lo pregunta? Y no hay al entrar a San José y causar la cantidad de contaminación que ocurre, no hay unos medidores ahí en Ochomogo y otros por el puente del Virilla y etcétera, porque, por cierto, no tengo la mención, yo no soy ingeniero, pero sospecho que estamos hablando de cosas muy grandes en los automovilistas y etcétera. Sí. Y los de los aviones, Sí. no sé, pero me sospecho. Ahora, yo los pago porque, como es un monto pequeño, Sí. va un poco a lo que estaba diciendo usted al principio. Sí. Ahí, Correcto. sobre un boleto de avión, 5 4 dólares. No es nada. Sí. Pero no, Totalmente cierto. Totalmente cierto. O sea, le doy totalmente la razón. De hecho, hay el hecho de que el avión está mucho más penalizado y nos planteamos menos en otro tipo de cuestiones que contaminan, que también contaminan mucho, totalmente. De acuerdo. Una pregunta. Lo único quizás es que en el tema del autobús hay más alternativas. Y uno puede decir, bueno, en vez de ir en bus, puedo tener un coche eléctrico, puedo tener un coche, etcétera. Y en el tema del avión no. Uno no puede decir, voy a volar en un avión eléctrico, todavía no. Bueno, pero por eso digo que esto que quiero captar es una cosa que igual en un futuro, el ejemplo que le pongo del avión, este es igual un ejemplo que en 30 años o en 40 años deja de tener validez. Sí. Una pregunta más sobre la estructura del juego. Yo conozco o sea, la gente que está ahí, yo conozco al que le van a quitar el dinero y No, veo a los no, demás, o los otros no, jugadores, es una no. persona abstracta ahí que, No, es una que persona conoce. real, es una persona real, pero que usted no conoce. En el caso de haberlo hecho en un laboratorio, en el sitio físico, ya luego ahora le doy un par de datos sobre cómo lo hicimos, pero ser físico, ustedes, figúrense que ustedes están jugando el experimento. En este caso igual es un poco más complicado porque entiendo que los estudiantes que han venido aquí se conocen, etcétera, pero en un principio cada uno está delante de su computadora, como les enseñaba en la foto. Y es 1-1, digamos. O sea, yo le genero directamente el daño Entonces, a esa este puede persona. ser el vendedor, este es el comprador y este es el C, el jugador tercero. Pero uno no sabe quién es. Pero es 1-1. ¿A qué se refiere con uno Digo a yo, uno? cuando yo compre, le afecto a alguien, con Sí, certeza. sí. Es como una especie de ultimátum game. No es Ultimatum Game, es más que... Sí, Ultimatum Game de alguna manera sí, pero realmente con la decisión. Es decir, lo compro. Y si lo compro, esto implica esta persona que no puede hacer nada en el experimento, le llega a la pantalla, el comprador ha comprado, usted pierde 9 euros. Y dice, ay, salado. Más que dictador, más bien dictador, más que ultimátum, correcto. Tal vez digamos, me estoy adelantando un poco, pero es porque hace unos meses como que se hizo una tendencia que me llama mucho la atención porque es un ejemplo como muy relacionado a lo que está diciendo, pero también como llevado al extremo, que tal vez cuando termine de presentar el experimento, si me puede hablar de eso, pero se armó una tendencia en Twitter que era seguir los vuelos de Taylor Swift. Ah, mira, sí. Sí, resulta que es súper famosa, yo no tenía ni idea. En Alemania es un furor brutal, Loquísimo, pero loquísimo. pero la ha pegado un montón, pero entonces también hay gente que empieza a seguir cuáles vuelos toma ella. Y aparentemente ella toma, a opinión pública, ella toma muchos Ok, vuelos, como vuelos para todo. ok. Eh, que ella, digamos, por ejemplo, que una distancia de 40 kilómetros se iba en avión Ah, o mira, cosas así. mira. Y entonces ahí las personas empezaban a comentar,
¿por qué me tengo que sentir mal yo por Mm. mi viaje mísero que estoy haciendo una vez cada 4 años si esta madre está viajando Pues 5 veces al día? va en esa línea, claro. Y no sé, ahí Sí, que los no, eso de resultados. hecho es muy buen ejemplo y gracias porque ahora que estamos escribiendo el paper y a la hora de escribir la introducción y motivar un poco poniendo ejemplos, es muy buen ejemplo que podemos utilizar. Súper, súper. Gracias. Aquí lo que les explicaba de la función de pagos, por así decir, esto es lo que ellos entienden. Es decir, mira, si compras, esto es el incremento en tu utilidad, evidentemente hay que descontar el precio que paga, ¿no? O sea, si su utilidad puede aumentar en 50 puntos, que eran 7,5 euros, pero usted tiene que pagar el precio, ¿no? Entonces, digamos que 50 es el máximo en lo que puede incrementar mi utilidad y luego hay que restarle el precio. Y el precio es lo que se lleva este hombre o esta mujer, que es el vendedor o la vendedora. Es decir, entonces, si uno sumo 50 menos P más P, llega a 50 y 50 es el excedente del intercambio, ¿no? Es decir, en lo que aumenta el excedente gracias al intercambio. Ahora, 50 es menor que 60. ¿Ok? Ese es al final el juego. ¿De acuerdo? Compro entonces para que ya, yo compro, tengo 12 Usted parte con 12. para Exacto. qué. No, los 50 es lo máximo que usted es capaz de llegar. Entonces, si el vendedor se lo vende a un precio de cero y usted lo compra, entonces su ingreso final es 80 más 50. Porque ha pagado 50 menos cero, que es 50. Si usted tiene que pagar, sé que, exacto. Correcto. Y si usted le pone un precio de 10, que el 10 sería 1,5, pues 7,5 menos 1,5, el incremento es 6 euros. ¿Ok? No, el precio lo fija el vendedor. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Exacto. Ahora vamos a ello. Entonces, en este juego, que esto es lo que se llamaría mercado de oferta, porque en la primera etapa el vendedor fija el precio. Y el vendedor está obligado a ofrecer el producto. Él no puede decir, yo no quiero ofrecerlo porque me siento mal, porque tal. O sea, en ese sentido, al vendedor lo tenemos únicamente en este juego para que genere el precio y para tenerlo como una situación más real de compradores, vendedores, etcétera. Pero digamos que el vendedor fija el precio, si bien es cierto que la externalidad o sea, el jugador solo sufre la externalidad si un comprador lo compra. Es decir, no es, yo lo he ofrecido y ya he generado. No, no, no. Digamos que el daño se genera si se llega al intercambio. Entonces, esto simplemente lo utilizamos, un truco que se hace en este tipo de experimentos, para decir, ok, tenemos a alguien que está ofreciendo el producto. ¿Usted lo compra o no lo compra? ¿De acuerdo? Esto es en esta primera etapa. Entonces, a partir de aquí, en los tres grupos, en los tres treatments, en los tres tratamientos, en los tres juegos, en la etapa 2 tenemos un comprador 1 que entra al mercado y observa el precio. ¿Lo compro o no lo compro? ¿De acuerdo? ¿Sí? El precio puede decir el vendedor, bueno, como que viene esa externalidad, voy a poner un... Correcto, puede ser. O sea, por supuesto, puede haber vendedores que digan, ah, no, yo únicamente ofrezco el producto a un precio muy alto porque ya que este va a sufrir un daño, yo lo voy a hacer únicamente si mi beneficio personal es es suficientemente elevado. ¿De acuerdo? Eso puede pasar. Pero aquí lo que nos interesa es más cómo reaccionan los consumidores a determinados precios. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, la diferencia es básicamente, hay una segunda etapa en donde cada grupo hay un comprador uno que entra, ¿verdad? La única diferencia es que en este tratamiento donde hay dos compradores y aquí hay cuatro compradores, el- hay un segundo consumidor que puede entrar siempre que el consumidor uno no haya comprado, ¿verdad? Y en este caso, con cuatro compradores, lo mismo. El consumidor 3 va a entrar al mercado únicamente si comprador 1 y comprador 2 no ha comprado. Comprador 4 lo mismo. Va a entrar en el mercado únicamente si él, este y este no ha comprado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia en la lógica del comportamiento? Aquí el comprador 1 sabe que es determinante. Si él dice, mira, yo no compro, no se genera la externalidad. ¿Qué puede pensar aquí el comprador 1? Si no compro yo, comprará el C2. ¿Qué pensará aquí el comprador 1? Y si no compro yo, comprará el C2, C3 o C4. Sí, sí. Y además, ahora lo enseño en un par de pantallazos. ¿De acuerdo? Y técnicamente aquí lo mismo, el comprador 1, asumiendo que no ha comprado, cuando el comprador 2 entra en el mercado, puede pensar lo mismo. Ay, si no compro yo, comprador 3 o comprador 4. Y lo mismo el comprador 3. Ah, pues que si no compro yo,
comprador 4. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente, aquí se tienen que fiar de mí, porque esto está en alemán. Esto es la pantalla, pues ya les digo, es un juego, lo programamos con un software, y esto es la pantalla que ve el vendedor. ¿De acuerdo? El vendedor le dice, este es el precio, ¿usted qué precio quiere fijar? Entre 0 y 50. ¿Por qué entre 0 y 50? 10, porque si fija un precio mayor de 50, el comprador no va a comprar porque lo máximo que le va a aumentar es hasta 50. Y aquí hay un par de cosas, ¿no? Donde se explica, ok, si se le compra el producto, si no se compra, etcétera. Y el jugador E, en este caso el Time Match E, esto de aquí, se explica un poco las condiciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ven las pantallas en estos tres grupos? Aquí igual se tienen que fiar de mí. Aquí asumamos que esto de aquí olvídense porque estos son pantallazos que saqué en su momento y luego les explico, pero esto no tiene ahora. Entonces, aquí el comprador 1 ve el precio que le ha ofrecido el oferente. ¿De acuerdo? Y es un precio de 30. Aquí lo mismo, pero aquí la diferencia es esta parte de aquí, que aquí no se ve. Aquí le dice, en esta ronda usted es el comprador 1. Es decir, usted entra primero en el mercado. Y aquí le dice, si usted no compra, el comprador 2 puede entrar en el mercado. ¿Ok? Y aquí la misma idea, el mismo precio. La diferencia es aquí dice, usted es el comprador 1, puede entrar primero en el mercado. Y aquí lo mismo, si usted no compra, puede entrar el comprador 2, el comprador 3 o el comprador 4. ¿Ok? O sea, básicamente esta es la diferencia en los dilemas de los consumidores o del consumidor 1. ¿Ok? Sí, bueno, el productor gana. Sí, aquí. Él sí que gana, claro. Él gana el precio que ha fijado. ¿Ok? Porque yo no gano nada. O sea, si yo compro el boleto, voy a ser feliz. ¿Por qué me pone cero? Si yo llego a pagar los 7,5. ¿Dónde le pone cero? O sea, si yo pago los 50 puntos, tengo cero ganancia por volar. Pero estoy volando. Sí, pero digamos que usted cuánto está dispuesto a pagar por un billete de avión. Yo, Sí, en particular. 3.000, póngale 3.000. Si el precio es pues 3.000, 100. si el precio es 3.001, usted no lo compra. O sea, cuando usted me dice lo que le hace feliz volar, digamos que los economistas intentamos captar la felicidad en términos monetarios. Entonces, a usted, la felicidad que le produce volar se puede cuantificar en hasta 3.000 euros que usted, o 3.000 dólares que usted estaría dispuesto a pagar. Ahora, si yo le cobro 4.000, usted no lo hace. O 3.001. Por eso, entonces, aquí con esto estamos captando la máxima disposición a pagar Eso del no es un consumidor. excedente, eso en realidad es la utilidad total. O sea, sería el beneficio total. O sea, si añadimos 50 menos P, este es el excedente del consumidor, y el P es el excedente del productor, y si añadimos el excedente del productor más el excedente del consumidor, el excedente total va a ser 50. ¿Ok? Muy amable. Entonces, estábamos por aquí. Ya, de por sí, estamos a punto de terminar, ¿eh? No les voy a presentar 4 resultados así muy convincentes, considero, y nos vamos para casa. ¿Ok? Entonces, la estructura del experimento brevemente, jugamos este juego que son 24 rondas, es decir, este juego lo simulamos 24 veces por una razón pragmática y es generar observaciones. Pues no sería muy caro, ¿no? O sea, entonces permitimos que los jugadores jueguen hasta 24 veces. Los roles son fijos, es decir, para empezar, yo estoy siempre en este juego y siempre soy comprador o siempre soy jugador E o siempre soy vendedor. Y lo único que hacemos un emparejamiento aleatorio de ronda a ronda. Es decir, yo soy siempre consumidor, Don Luis es siempre vendedor y Juan es siempre jugador E. ¿Ok? Y en esta primera ronda jugamos nosotros tres, pero en la siguiente juego con usted como vendedor y con usted como jugador E. Vamos cambiando. Pero insisto, sigue siendo anónimo. O sea, no se sabe quién es. Yo lo único que sé es esta vez me toca con un vendedor, en la siguiente me toca con otro vendedor. ¿Por qué se hace eso? Para evitar a veces otro tipo de, de motivaciones en el comportamiento que no tienen tanto que ver con lo que queremos captar. Por ejemplo, puede decir, ay, siempre me toca con este pesado que me pone los precios súper altos, entonces le cojo manía y entonces ya no es tanto la lógica que quiero analizar, sino este tipo de comportamiento que no queremos captar. Entonces, al hacerlo otra vez aleatorio, nos permite de alguna manera reducir ese tipo de motivaciones. Perdón, Miguel, Sí, entonces lo que tienen son tres grupos de tres roles y tres grupos equivalentes en cada juego, exacto. ¿verdad? Porque entonces tienes que tener
compradores, la misma cantidad de vendedores, la misma cantidad de Sí, afectados. exacto. Y lo que están haciendo es asignándole a un vendedor, otro comprador, Exacto, pero, lo mismo que sucede pero al otro siempre dentro de comprador. este juego. O sea, para que se Correcto. entienda, el experimento ahora les cuento, lo hicimos en febrero, duró una semana, duró una semana o así. Un día dijimos, ¿hoy qué juego hacemos? ¿O qué tratamiento? Hoy hacemos este tratamiento. Entonces, los que llegan ahí, 25 personas, se les asigna un rol o 20 las que sean y empiezan a jugar. Y al día siguiente los hacemos el mismo con otro grupo de personas, este tratamiento o el otro tratamiento. Y luego miramos los datos al final. ¿Ok? Entonces yo tengo 12 y si pagara cero, me voy con 19.50. Correcto. Sí, Sí, podría aumentar mi ingreso. correcto. Ahí está la idea, ahí está a ver si el incentivo cambia según... De plata. O sea, el Correcto. dinero, de verdad. No, no, de veras. Claro. Ahora van a ver ahora van a ver la idea. Entonces, esto es lo que hacemos el juego, que son 24 rondas, y al acabar el juego hacemos un cuestionario muy breve donde les preguntamos actitudes frente al mercado, hacia el mercado, les preguntamos un par de cosas de normas sociales, les preguntamos un par de ejemplos, captar preferencias, pues para luego hacer en el análisis econométrico, hacer este tipo de controles, ¿no? Analizando y controlando por diferentes variables. ¿Ok? Una preguntita, sorry. Sí, Es que, digamos, yo puedo ser a veces el comprador y después el jugador no. E. No, no, no. Usted es siempre comprador, usted es siempre jugador o usted es siempre vendedor. Lo único que cambia es Es que del emparejamiento. Ok, lo único perfecto. que varía es que en la primera ronda jugamos nosotros tres, sin saber que somos nosotros tres, y en la siguiente ronda juega usted con otro vendedor y con Yo otro. siempre soy el afectado. Usted está Ok, siempre puteado. perfecto. Súper. No, de hecho es interesante porque de hecho había gente, hay gente que sale, tiene que pensarlo, sale muy ahuevada del juego, porque están una hora y con la probabilidad de, o sea, al final en los pagos, el pago es aleatorio de las 24 rondas, les decimos que una ronda va a ser elegida aleatoriamente para ser pagada. Y hay mucha gente que sale de allí con solo 3 euros. Está toda una hora y está viendo cómo al final salen. ¿Ok? Pregunta última. Bueno, no última. Bueno, que- el que pierde siempre pierde 9.5. En Algo caso era, de es que no me acuerdo perder, el en valor. caso de perder son 9 O euros. sea, en caso de que uno sea el jugador, no importa, que paguen Ah, 5 no, centavos, sí, ya yo pierdo exacto. nueve y La medio. externalidad es la externalidad independientemente de lo que usted pague. La única cuestión es que nadie compre, entonces no se genera la contaminación. ¿Ok? Esto que conste en acta, o sea, me estoy alargando, pero porque me están preguntando, ¿eh? Ya quedan menos, ¿eh? No, quizás en esa misma línea, una última pregunta, yo creo, por lo menos de esto de los roles. Entonces, ese rol asignado inicialmente, yo no lo conozco. Yo llego al juego, sé que voy a estar en un grupo. Usted lee las instrucciones, se le plantea las instrucciones del juego y dice, mira, el vendedor tiene esto solo, el vendedor tiene que hacer esto, esto y esto. El vendedor si vende esto, tal. El comprador, tal. O sea, ellos están informados del juego. Y después de haber leído las instrucciones, se les hacen unas preguntas de control para que quede claro que han entendido el juego. Y ahí dicen, ok, y ahora de manera aleatoria, ok, usted es comprador. Eso es. ¿Ok? Bueno, básicamente las dos hipótesis principales que planteamos es, por un lado, asumiendo que esta lógica tiene sentido, asumimos que la transacción, es decir, la compra de este producto, o de este producto, que insisto, de este intercambio, de esa transacción, es más frecuente cuanto más compradores haya. Por una sencilla razón, porque por un lado el consumidor 1 puede aplicar la lógica, pero si el consumidor 1 no lo compra y el consumidor 2 también puede aplicar esta lógica, ¿verdad? El consumidor 3. Entonces asumimos que solo por eso aquí se va a comprar más a menudo que aquí, que aquí. Y luego la que es realmente más interesante es ver cómo se comporta el comprador 1. ¿De acuerdo? Porque ese es el primero el que puede decir, ah, y aquí asumimos un poco la misma idea. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora, habiendo quedado esto más o menos claro, espero, el diseño y las hipótesis, les voy a presentar cuatro resultados principales y con eso acabamos. Nada de econometría, porque tampoco quiero liar. Además, sé que hay público que igual no está tan familiarizado. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que esta lógica tiene lugar o no tiene lugar? ¿Sí? ¿Ustedes se identifican con ese tipo de posible razonamiento a la hora de cómo se comportan ustedes en ciertas situaciones? ¿Sí? Ok. Bueno, antes de enseñarlo, brevemente, lo que ya había comentado antes un momento, este experimento lo hicimos en febrero. Lo hicimos, es un experimento online, o sea, por Zoom nos conectamos y a la gente les explicamos, les dimos un link y se conectan, etcétera. Pero al momento, ¿no? O sea, se conectan, pero lo tienen que hacer al momento porque es la interacción entre diferentes participantes. Lo hicimos con lo que se llama VULabs, que es básicamente el laboratorio de la Universidad de Economía de Viena.
En total participaron 309 personas en 9 sesiones diferentes. El número de estudiantes que participaron en total. Buena pregunta. Hicimos un ejercicio de análisis ¿cómo lo llaman? Power Analysis, ¿no? Para ver cuántos necesitábamos y salió que aproximadamente necesitábamos. Luego al final, aquí siempre hay que contar con los problemas del directo, ¿no? Que invitamos a cierta gente, pero luego al final uno no viene, etcétera, y entonces pues, tenemos que tirar con... Pero más o menos el experimento lo preregistramos y contábamos con que necesitamos 300 personas aproximadamente. ¿Ok? Entonces, en este caso teníamos 75 participantes en la línea, en el baseline, donde solo hay un comprador. Por lo tanto, tuvimos 25 vendedores, 25 compradores, 25 es. En el caso de 2 compradores, lo único que varía, en este caso eran 24 vendedores, 48 compradores, es decir, 24 comprador 1, 24 comprador 2 y 24 E. ¿Este número de aquí qué es? Y básicamente es 25 compradores que juegan 24 veces. Entonces, 25 por 24 son 600 observaciones, a 600 mercados donde uno puede decidir. Y lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Ok? Y la duración media de cada sesión fueron 50-60 minutos y en media se llevaron 11,72 euros cada uno de aquí. Pero si uno mira, hay unos cuantos que se lucran bien lucrados, o sea, salen con casi 20 euros y hay un montón que se van contra los 3. ¿Ok? Bien, los 4 resultados que les quería enseñar hoy. Lo he conseguido. Me ha costado, pero hemos llegado. Si recuerdan, la primera idea es que la transacción es más frecuente en el juego o en el tratamiento con 4 compradores, comparado con uno de 2, comparado con tal. ¿Y qué es lo que observamos? Efectivamente. En este caso, en el 94% de las 552 mercados que podemos replicar, o sea, que podemos jugar, en el 94% de las veces se compra el producto. O sea, en el 94% de las veces el jugador E es dañado. Y en este caso solo el 85 y aquí solo el 57,8. O sea, pueden ver que los resultados son significativos. ¿Ok? ¿Cómo es el comportamiento de rondas a rondas? Aquí, insisto, son 24 rondas y aquí es lo mismo, el porcentaje es el número de veces que se compra el producto. Aquí en la ronda 1 a 3, o sea, lo agregamos entre rondas para que quede un poco más bonito. Y lo que se ve, y esa es la parte que yo considero más importante o más interesante, es que esta diferencia de comportamiento se ve desde el principio del juego. Es decir, no es que uno durante el juego como que va cogiendo el gusto, mira, bueno, he comprado, no pasa nada, vuelvo a comprar. No, es que desde el principio, antes de empezar, uno de alguna manera esta lógica ya la está aplicando. Porque desde la ronda número 1, aquí se está comprando menos veces comparado con estos otros 2 grupos. ¿Ok? Ahora, si nos fijamos en el comportamiento del comprador 1, es decir, recuerden que esto es lo que observamos de manera agregada y ahora lo desagregamos en, ok, ¿cuál de los compradores es? Lógicamente, en el baseline, este número en caja es el mismo porque solo hay un comprador, ¿no? Entonces, comprador 1 equivale al mercado agregado, ¿no? Y aquí lo que vemos es que es verdad que del 85%, o sea, 14,9 puntos porcentuales de ellos es el comprador 2. O sea, no siempre es el comprador 1. O sea, es verdad que hay situaciones donde el comprador 1 dice, no compro. Y aquí parecido. De hecho, haciendo análisis de regresión, que no les quiero mostrar, pero lo hemos hecho, las diferencias entre estos 2 grupos es muy pequeña. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Realmente basta con que haya un segundo comprador para que el comprador no compre más a menudo. Ya luego, si son 4, son 6 o son 8, como que da un poco igual. ¿Ok? Sí. Sí, 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 sí. Lo hicimos y luego lo controlamos, por supuesto, en todo el análisis de regresión y es robusto. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. ¿Usted tiene una pregunta? Ok. ¿Qué más? Luego, ¿cómo depende el comportamiento de los precios de oferta? Aquí son todos los precios en rangos de 10, ¿no? Entre 0 y 50. Y lo que uno observa es que incluso en este grupo, en la línea base, cuando el precio es bajo, entre 0 y 20 también se compra siempre. O sea, cuando el precio es muy bajo, se va a comprar siempre. Entonces, digamos que se puede interpretar de tal manera que en este caso, el comprador dice, bueno, voy a
fastidiar, a dañar a este jugador, pero es que es verdad que mi lucro personal es muy elevado. Estamos en el ejemplo donde si yo pago un precio de 1, claro, mi beneficio personal es muy alto y aunque al otro lo estoy fastidiando, pues correcto, ¿no? Entonces, el producto se compra siempre a precios bajos. En cuanto el precio es un poco más alto, lo que se observa es cuando el precio es entre 21 y 30, aquí se compra menos a menudo que aquí y que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Y más significativo aún es cuando el precio es hiper alto. O sea, aquí, aunque mi beneficio personal es hiper bajo, porque insisto, mi ganancia es 50, pero estoy pagando, ¿qué? 48. O sea, me estoy sacando 2, o sea, 2 en este caso son 30 céntimos. Aunque al otro le esté quitando 9 euros, ¿verdad? Lo sigo comprando. Precisamente por esa misma lógica. Como alguien de por sí lo va a comprar, pues al menos me llevo yo esa ganancia pequeña antes que otra persona. O sea, hay un beneficio por comprar el bien. O sea, hay Beneficio un propio, beneficio por pero viajar. Yo necesito viajar. de O sea, acuerdo, pero usted tiene que ser consciente de que viajando usted puede implicar que terceras personas que no están viajando están sufriendo un daño mucho mayor que su beneficio propio. Ese es el punto. Sí, 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 claro. O sea, si intentamos cuantificar, ¿qué es lo que estamos intentando? Cuantificamos su felicidad por viajar y cuantificamos el daño que usted está generando por viajar, uno diría, no es eficiente viajar. Si usted me está diciendo que su ganancia, en este caso, es una ganancia hiper pequeña de 40 céntimos, de medio euro, de 1 euro, comparado con el daño de 9 euros, ¿ok? Lo que uno está viendo es que en este ejemplo, en este juego, comparado con este juego, aquí la gente está diciendo, no, yo no lo hago. Y aquí sí. Y la pregunta es, ¿por qué aquí sí y por qué aquí no? Porque si no compro yo, comprar el segundo, comprar el tercero, comprar el cuarto. lo que me llama la atención es que, digamos, incluso en el caso de que yo esté ante un monopolista discriminador que me está cobrando el máximo de mi excedente, o Sí, sea, el máximo de excedente no, el máximo de lo que yo quiero pagar, aún así comprarlo para mí es beneficioso. O sea, sí, no puede ser que mi utilidad se vaya a cero. Hay una utilidad que no se está. ¿Cómo? sí, si su utilidad es positiva, eso queda clarísimo. O sea, su ganancia personal es positiva, pero a cambio, la pérdida de un tercero es mucho mayor que lo que usted está ganando. ¿Sí? No, que nada más es una pregunta rápida, que si se asume vaciado del mercado, o sea, solo hay un producto Solo hay o... un producto, Ok. correcto. Gracias por la pregunta, sí. Vaciado de mercado. ¿Ok? Y con esto llegamos al último resultado que les quiero enseñar, que me resulta muy interesante, es porque al final sí que les preguntamos, ¿usted considera socialmente, ¿no? ¿Usted consideraría, asuma que este es un juego, ¿no? ¿Usted considera que comprar este producto es socialmente deseable? Y lo que se observa, y es lo interesante, es que la distribución a esta pregunta es más o menos similar entre los tres. O sea, aquí el 48% de la gente está diciendo está feo comprar este producto. Aquí lo está diciendo el 50% y aquí el 53%. Y sin embargo, lo que se observa es que aquí se compra mucho más. Aunque todos estamos de acuerdo, ay, no, mira, es que está feo, pero sin embargo aquí se está comprando mucho más a menudo. Porque lo mismo pasa aquí, 16, ¿no? O sea, estamos más o menos igual distribuido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Y esto es lo que estamos ahora trabajando más en ello, es, si bien la norma social, por así decir, la convención de que está mal es similar en todos los tratamientos, lo que sí que observamos es una diferencia de comportamiento clara. Entonces, es una cosa interesante porque si bien todos estamos de acuerdo en que esto está feo, y mae, pero lo hago yo porque si no, no hace otro. ¿De acuerdo? Y con esto concluyo. La conclusión que hemos llegado hasta ahora, insisto, estamos ya trabajando en el paper, haciendo todo el análisis econométrico, etcétera, ya estamos montándolo. Básicamente, lo que encontramos es que la línea base, esto no lo he comentado antes, esto lo encontramos, es similar a otros experimentos, lo que encontramos. Y luego sí que encontramos support, o sea, apoyo a las dos hipótesis que planteábamos, y es que la transacción es más frecuente en el grupo con 4 consumidores, con 2, que cuando solo hay uno. Lo mismo ocurre si nos fijamos solo en el comprador 1, y al final esto lo interpretamos de una manera, porque como ya les decía antes, aquí la diferencia es muy baja, lo interpretamos de tal manera que al parecer basta que haya un segundo comprador para que esta lógica de reemplazo influya negativamente en la toma de decisiones individuales. ¿Ok? Y todo esto, si bien la mayoría de los compradores considera que su comportamiento de alguna manera no es socialmente deseable. ¿Ok? Y esto es un poco la interpretación que hacemos
Em, digamos que este primer proyecto, el objetivo es identificar esta lógica y ahora lo que queremos trabajar en un proyecto posterior es cómo intentamos corregir esta lógica. Porque esta lógica pues, puede ser, si planteamos los problemas actuales de pues, cambio climático, de corrección de las externalidades, etcétera, la pregunta ahora es, sabiendo que esta lógica resulta que sí que tiene lugar, ¿cómo podemos corregirla o cómo podemos evitar que la gente aplique esta lógica a la hora de comportarse en los mercados? ¿Ok? Y esto es por mi parte, creo que me he enrollado mucho más de lo que tenía pensado, pero espero que les haya gustado, que les haya servido. Está bien, ¿no? Súper interesante. No sé, un par de preguntitas. Sí, tenía la duda de si el comprador 2 sabe que es el segundo y que ya Sí, alguien lo rechazó. sí, Ok, entonces técnicamente podría estar influenciado claramente. sabiendo de Sí, sí, que sí. el uno, digamos, tuvo responsabilidad social Correcto. y que, digamos, el... Por eso también la idea es que de ronda a ronda jueguen con otros compradores y también cambiamos el orden, ¿no? O sea, usted no es siempre el comprador 2. Hay situaciones donde usted puede ser comprador 1. Porque en parte, uno de los riesgos que pensábamos o que podría corregir la lógica es decir, ya, si yo estoy en un mercado y el comprador 1 no compra, está enviando la señal de hay que comportarse bien, puede ser que el segundo comprador tampoco compre, porque dice, ah, mira, el comprador 1 no está comprando. Podría ser una hipótesis alternativa, pero los datos no soportan, o sea, no apuntan en esa dirección. Otra cosa es que el comprador no fuera alguien famoso, ¿no? Con reputación, que dice, ah, no, es que si esta persona no compra, yo tampoco, ¿no? Si Taylor Swift deja de viajar, pues yo también dejo de viajar. Eso podría ser otra alternativa. digamos, ¿cómo es? Como que la probabilidad de que compre condicional en que Claro, el primero exacto. lo rechazó, Sí, digamos, sí, no hay variación ahí. correcto. Yo estaba pensando algo similar, voy a aprovechar porque entonces sería interesante más bien ver a qué tasa compra el último que jugó y Sí, comparar entre los últimos que jugó. lo hemos hecho. Al final, lo que sale es eh, para empezar, los últimos que no entran siempre al mercado, ¿verdad? Y lo que hay que plantearse muchas veces es por qué el primero no ha comprado, es decir, por qué él ha sido capaz de llegar al mercado. Y lo que se observa es que eso ocurre únicamente cuando el precio es hiper alto. Cuando el precio es muy alto es la única situación donde el comprador dice, ah, no, te estás pasando, ah, ya no compro. Y son las pocas situaciones donde el comprador 2 o el comprador 3 entra. ¿Ok? Mm. Sería como el mercado negro, o no, el lado negro. Claro, no puede pensar que volar un lado negro, pero estoy pensando más bien en venta de droga, en crimen, en Sí, cosas, es decir, sí, cosas, llamémosle comillas, horribles. sí, sí, Este análisis podría aplicar en esos casos, sí, o ya el mismo caso de la vida sí, popular ahorita totalmente, es como una manera suave de mostrar totalmente. eh, sí, Totalmente. Ya le digo que en este proyecto la idea era centrarnos en el consumidor, pero eso se puede, o sea, en el consumidor y tenemos igual este tipo de ejemplos, el volar en avión, el comer carne, una cosa así. Pero por supuesto, de hecho, hay alguna empresa farmacéutica con toda la crisis de de los ¿cómo es? Opioides, ¿cómo es? Opioides en español, perdón, en Estados Unidos, que viene a decir algo así, nosotros solo somos un mero distribuidor. O sea, de alguna manera como diciendo, no, no, si es que el mercado está, no es culpa nuestra. Y entonces va todo en esa línea, por supuesto. Sí, Sí, un par de preguntas. La primera, un poco especulativa tal vez, pero pensando en en la función del vendedor. O sea, básicamente es un juego de bargaining. Típicamente, a pesar de que la asociación racional sería, si uno no le importa la externalidad, es cobrarle todo lo que pueda al correcto, comprador. correcto. Yo sé que se observa usualmente una norma social a donde uno, pues, más o menos parte del excedente 50-50. Sí, No sé si en este caso porque exista este juego que es una variación, los vendedores ofrecen algo estadísticamente distinto a lo que se encuentra en la literatura. Porque podría ser el comentario que se hizo por ahí que, bueno, yo tal vez no quiero que se venda, entonces le ofrezco un precio despreciable, o sí, despreciable en el sentido de que lo va a indignar. correcto, correcto. Mm. Eso es verdad, pero aquí como lo que nos interesa es la comparativa entre tratamientos, Mm. al final que el precio sea más alto o menos bajo, no me importa siempre que el precio sea
comparativo entre los tres grupos. Asumiendo que el Correcto. precio es el mismo, que el precio es más alto que en otros experimentos, ok, te lo compro. Pero digamos que no me afecta porque lo que me interesa es, Sí. para un precio dado, aquí lo que estoy viendo es que para un precio dado aquí se está comprando menos a menudo que en el Sí. otro. No es de invalidez del tratamiento, pero más bien incluso un comentario que se puede hacer a la literatura, ¿verdad? Porque puede haber algo, una estrategia ahí de que estén haciendo los vendedores que no. Correcto. No, eso lo tenemos en cuenta, es decir, que parte de, o sea, porque aquí el que es vendedor y no quiere dañar al jugador E, lo tiene complicado, dice, no, yo tengo que fijar un precio muy alto, ¿verdad? Porque es la única manera de desincentivar la compra, Ujú. ¿ok? Y incluso eso puede pensar uno que tampoco es realista, ¿no? Porque el vendedor está interesado en vender o qué sé yo, pero digamos que forma parte de este escenario abstracto, reconozco, pero es la única manera que se nos ocurrió para poder captar esto. Y estaba pensando también en el caso si hay una comparación con literatura de impact investment, porque en ese caso la externalidad tiende a ser más bien positiva. Entonces mi pivotalidad me haría hacer algo positivo en vez de ahorrarme como. Sí, eso es un buen punto. No lo estamos tratando aquí. Mm, Aquí estamos siguiendo más un modelo que es lo que hacen sobre todo los suizos de la Universidad de Zurich, Bartling y Roberto Weber y demás, sí, que se centran más en este tipo de externalidad negativa. claro. Por supuesto, y sería súper interesante. O sea, he de confesar que según me he entrado más en este tipo de juegos, te da más siempre te van surgiendo como nuevas preguntas que uno puede ir viendo, de cambiando, centrarse en la otra parte del mercado, centrarse en. Pero al final, el problema es que si realmente queremos captar esta causalidad, tenemos que hacer un poco, como se dice, no me sale la palabra en español, o sea, en alemán, y como hacer un pacto y decir, bueno, pues lo tenemos que hacer así, aunque no sea muy realista, porque lo que nos interesa es esto otro, Claro. ¿verdad? De hecho, incluso uno podría pensar hasta qué punto necesitamos los vendedores, Sí. ¿no? Si realmente estamos interesados en los compradores, ¿por qué? Pero esto sí es verdad, y lo hemos visto al enviar algún paper a revisión, que muchos de los argumentos que pueden, ya, pero es que sin vendedores eso no es un mercado. Mm. Entonces uno sí que ocupa la otra parte del mercado, por ejemplo. ¿Sí? Pero, ¿mm? Eh, sí, de hecho no lo he querido enseñar para no confundir más, pero la suerte es que los precios sí que se mantienen entre los tratamientos por una cosa que no he comentado antes, y es cuando hicimos los juegos, realmente les he mentido antes, les pido perdón, o sea, sí que jugamos dos juegos al mismo tiempo, cada uno en su rol, o sea, cada uno en su tratamiento, pero al mismo tiempo. ¿Por qué? De hecho, dejamos que al vendedor sí que le dijimos, usted está en un mercado en donde hay un comprador o dos compradores o cuatro compradores. Y usted no sabe en qué ronda, usted no sabe si en esta ronda va a haber un comprador o dos o cuatro. ¿Por qué hicimos eso? Porque si el vendedor de antemano sabe que está en un mercado con cuatro consumidores, que la demanda es más alta, pues puedo fijar precios más altos que si solo hay un consumidor y el precio es más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos aquí es decir, bueno, incluimos esto, o sea, dejamos siempre que haya dos sesiones a la par para que el vendedor diga, ok, como no sé quién es, si estoy en la ronda uno con un comprador o con dos o con cuatro, y gracias a esa introducción de ese elemento, lo que logramos es que de veras los precios son iguales entre los tres tratamientos. 38,3 puntos versus 39,2, ¿ok? O sea, es la diferencia, pero es mínima. Sí, muy interesante, la verdad. Un par de comentarios nada más. Bueno, ya lo había dicho Juan. El primero es que ya en realidad son 10, o sea, es bastante fuerte el costo que se le impone, ¿verdad? Sí, totalmente cierto. Y otra cuestión que también, o sea, si en realidad el juego realmente representa este mercado. O sea, yo no sé hasta qué punto realmente representa un mercado de ese tipo. O es simplemente un juego donde yo tengo en primer lugar, yo tengo ya 12 ganados por solo participar como comprador, ¿verdad? Me están Sí, garantizando 12, sí, no entiendo por sí, qué. sí. Y en segundo lugar, bueno, tengo la opción de ganarme 7.50 más Mm, e imponerle un coste muy alto al otro, ¿verdad? sí, De menos 9.5, ¿verdad? sí, Entonces tengo como una sí. estrategia ahí, Pero, ¿verdad? pero la diferencia es, ese mismo razonamiento lo aplica un consumidor en el tratamiento con un consumidor, con dos consumidores o con cuatro. Eso mismo, lo que usted está razonando, podrá razonarlo un consumidor independientemente del tratamiento. Y lo que observamos es que, aun aceptando ese tipo de lógica, en este tratamiento, en el de la línea base, en la condición de referencia, se compra menos a menudo que en el otro. Por eso es lo que le digo, si ustedes después ahora van para casa y dicen, ya, pero no puede ser, esto se debe a que
me interesa más la relación con el vendedor y por eso compro más. Mil ideas que se le pueden ocurrir de que podrían explicar el comportamiento. Yo no les digo que no. Lo importante es si ese razonamiento es constante en los tres grupos. Y eso es la clave. Si todo eso es constante en los tres grupos y aún así yo observo que cuando hay 4 compradores se compra más a menudo, hay una lógica que va más allá de si estoy pensando en que me llevo mucho comparado. Es que eso mismo lo estoy pensando en los tres. La diferencia es que en SU, cuando hay 4 compradores, estoy comprando más a menudo. Y el oferente de verdad debería saber cuántos participantes hay en el mercado, porque podría jugar con esa hipótesis. Por supuesto, pero como no queremos, lo que queremos es evitar eso precisamente. O sea, yo estoy en 4 y usted, pero ya yo sé que hay 4, por lo tanto sé que la probabilidad de vender es más alta. Correcto, y por eso, correcto, y precisamente para evitar eso, lo que le dijimos a los vendedores es, mira, estás en un juego, puede haber un comprador, 2 o 4. Sí. Y la última pregunta. Una pregunta, a la hora de usted hacer las rondas, por ejemplo, en cada ronda a usted como que se le resetean sus 12 euros o son acumulativos o No, cómo por funciona. eso no son acumulativos. En cada ronda, por así decir, se empieza como de cero. Lo que pasa en la ronda anterior no es determinante para lo que pasa en la siguiente ronda. Y lo que les decimos es que al final del juego, una de las 24 rondas va a ser elegida de manera aleatoria para el Ok, pago. Y así uno lo que consigue es que en todas las rondas juegan de manera, como que jugaran de la manera más real posible, porque dicen es que puede ser esta la que me saca gracias. adelante. ¿Ok? Súper, bueno, súper interesante. Muchísimas gracias. Un aplauso.